La comandante Vera se quedó parada en la ventana de observación de su nave y observó cómo pasaban las estrellas. Ella era alta, incluso para una tení. Sus escamas eran de un azul profundo, casi negras, y sus ojos amarillos eran agudos como los de un pájaro de caza. Había servido en la flota imperial durante 30 años. Había luchado en guerras, sobrevivido a emboscadas y se había ganado todas las medallas de su uniforme. Había muy pocas cosas en la galaxia que la asustaran. Pero hoy ella estaba enojada. Humanos, dijo la palabra como si fuera algo sucio. Me envían humanos. Su ayudante, un joven Telani llamado Korat, estaba detrás de ella con una mirada nerviosa en su rostro. Sostenía un tablero de datos con las órdenes oficiales del Consejo Galáctico. El Consejo cree que son la mejor opción para esta misión. Comandante, dijo Korat con cuidado. Los equipos de seguridad humana tienen un excelente historial. Me reí mucho. No era una risa amable. Un excelente disco. Está suaves criaturas. Korat. Tengo garras que pueden cortar metal. Mis escamas pueden detener una espada. Mis reflejos son 3 veces más rápidos que los de cualquier humano. ¿Qué pueden ofrecernos ellos que no podamos proporcionarnos nosotros mismos? Korat no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando la comandante Vera hacía preguntas como esta, en realidad no quería respuestas. Vera había escuchado todas las historias sobre los humanos. Por supuesto, todos en la galaxia los habían escuchado. Historias que decían que los humanos venían de un mundo de muerte. Un planeta tan peligroso que todo lo que había en él intentaba matar a todo lo demás. Historias que afirmaban que los humanos podían seguir luchando incluso con heridas que matarían a otras especies. Historias sobre su extraño comportamiento al formar vínculos de manada, sobre cómo formaban conexiones emocionales con cualquier cosa, incluso animales y máquinas peligrosas. Ella pensó que todo era una tontería. Propaganda difundida por los propios humanos para hacer que otras especies les tengan miedo. Ella había visto humanos antes. Eran pequeños. No tenían garras, ni colmillos, ni armadura. Su piel era suave y fácil de cortar. No podían ver bien en la oscuridad. No podían oír sonidos agudos. Necesitaban dormir 1/3 de cada día. Desde todos los puntos de vista, eran una de las especies más débiles de la galaxia. Y, sin embargo, de alguna manera, el Consejo Galáctico los trató con respeto, incluso con miedo. Para Vera eso no tenía sentido. La puerta detrás de ella se abrió con un suave siseo. Korat se enderezó inmediatamente. Comandante, dijo, el equipo humano ha llegado. Vera se giró lentamente. Ella quería ver a estos guerreros legendarios con sus propios ojos. Un grupo de 5 humanos entró en la habitación. Llevaban uniformes grises sencillos, sin ninguna condecoración. Llevaban armas en la cadera, pero estaban enfundadas. Se movían en silencio, sus ojos escaneando la habitación de una manera rápida y practicada. El que estaba delante era un hombre. No era particularmente alto ni particularmente musculoso. Tenía cabello castaño corto y ojos grises y tranquilos. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Se detuvo a unos metros de Vera y le hizo un pequeño gesto de saludo. Comandante Vera, dijo. Su voz era tranquila y educada. Soy Jake Morrison, líder de su equipo de seguridad. Este es mi escuadrón. Los presentó uno por uno. Katie Dunn era una mujer de cabello rojo atado en un moño apretado. Tenía una cicatriz en la mandíbula y ojos que nunca dejaban de moverse. Danny Vance era más joven, de piel oscura y una sonrisa fácil que parecía extraña en el rostro de un soldado. Los otros 2 se llamaban Chris Palmer y María Santos. Todos parecían normales, anodinos, olvidables. Vera sintió que su ira crecía. Quiero dejar algo claro, dijo, acercándose a Jake. Ella era mucho más alta que él. Ella lo miró a la cara, tratando de ver alguna señal de miedo. Ella no vio nada. No pedí a tu equipo. No lo necesito. Tengo mis propios guardias,
mis propios soldados. Los Tenii son más que capaces de protegerme. Jake asintió nuevamente. Lo entiendo, comandante. No estamos aquí para reemplazar a su gente. Estamos aquí para apoyarlos. El Consejo quiere seguridad adicional para esta misión debido a la naturaleza sensible de las negociaciones. Las negociaciones son sencillas, afirmó Vera con dureza. Un acuerdo comercial con los Brexie, nada más. Sí, señora. Pero los Brexie tienen enemigos, y esos enemigos podrían no querer que este acuerdo se lleve a cabo. Berry hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Si alguien es lo suficientemente tonto como para atacar un barco diplomático Teelani, aprenderá una dolorosa lección. Ella esperaba que Jake discutiera. Ella esperaba que él defendiera a su equipo, que hablara de su entrenamiento o de su experiencia. En lugar de eso, simplemente dijo, «Espero que tenga razón, comandante». Algo en su tono hizo que Veira se detuviera. No había en ello ningún desafío ni ninguna arrogancia. Pero había algo más. Algo tranquilo y seguro, como una piedra sentada en el fondo de un río profundo. Tu equipo permanecerá en los cuarteles inferiores. Vera dijo finalmente. No interferirás con mi tripulación. No darás órdenes a mis soldados. Seguirás mis órdenes y nada más. ¿Eso queda entendido? Perfecto, comandante. Veira se volvió hacia la ventana. Despedido. Los humanos se fueron sin decir otra palabra. Veira escuchó sus pasos desvanecerse por el pasillo. Parecen profesionales, ofreció Cororat con cuidado. Parecen débiles, respondió Vera. ¿Los viste? Sin músculo, sin presencia. La mujer de pelo rojo es la única que parece que podría sobrevivir a una pelea real. El resto de ellos negó con la cabeza. No durarían ni 10 segundos contra un guerrero Tenii. Korat no dijo nada. Durante los siguientes días, Vera observó a los humanos cuando pudo. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba evaluar sus capacidades, pero en realidad estaba buscando pruebas de que su juicio era correcto. Ella observó a Jake dirigir a su equipo durante ejercicios de entrenamiento en la bahía de carga. Practicaron tiro, combate cuerpo a cuerpo y respuestas de emergencia. Eran competentes, admitió para sí misma. Sus movimientos eran eficientes. Su coordinación era buena, pero aún eran solo humanos. Una tarde, pasó por el área común y escuchó risas. Ella miró adentro y vio a Danny Vance contándoles una historia a algunos de los miembros de su tripulación de Tenii. Estaban escuchando con fascinación. Danny estaba representando una batalla, haciendo sonidos de explosiones con su boca, pretendiendo esquivar el fuego enemigo. Los Tenii realmente se reían de su actuación. Vera se sintió disgustada. Se suponía que este era un equipo de seguridad de élite. Y aquí estaban entreteniendo a su tripulación como artistas de circo. Ella se alejó sin decir nada. Al quinto día de viaje, llegaron a Korat Prime. La estación colgaba en el espacio como una gigantesca flor de metal. Sus brazos de acoplamiento se extendían en todas direcciones. Allí se encontraban anclados barcos de 100 especies distintas. Era un territorio neutral, protegido por antiguos tratados que incluso los imperios más agresivos respetaban. Mientras Vera se preparaba para desembarcar, Jake Morrison apareció a su lado. «Comandante», dijo en voz baja, «me gustaría recomendar mayores protocolos de seguridad mientras estemos en la estación». Vera lo miró fríamente. «Este es territorio neutral, humano. Aquí hay leyes, tratados. Nadie se atrevería a atacar una misión diplomática». La expresión de Jake no cambió. «Con todo respeto, comandante, todos los días se rompen las leyes y los tratados solo importan a quienes los respetan». Vera se inclinó hacia él. «Tu reputación te precede, humano. La galaxia parece pensar que tu especie es algo especial, algo peligroso». Ella sonrió, mostrando sus afilados dientes. «No lo veo. Veo una pequeña criatura suave que salta ante las sombras». Jake la miró a los ojos sin pestañear. Por un momento,
Algo parpadeó en esas profundidades grises. Algo viejo y frío. Luego desapareció. Ojalá así sea, comandante, dijo en voz baja. Nunca tendrás que descubrir lo que realmente somos. Berry se rió y pasó junto a él hacia la esclusa de aire. Ella todavía se reía cuando subió a la estación. Ella no reiría por mucho más tiempo. Korat Prime era ruidoso. La estación estaba llena de especies de todos los rincones de la galaxia. Seres altos con múltiples brazos empujaban a pequeñas criaturas peludas con ojos grandes. Los comerciantes insectoides gritaban los precios desde sus puestos. El aire olía como 100 mundos diferentes mezclados, algunos agradables y otros no tanto. Vera caminaba por los pasillos abarrotados con la cabeza en alto. Sus guardias Teelani la rodearon en una formación protectora. Sus armaduras brillaban bajo las luces de la estación. Detrás de ellos, casi invisible entre la multitud, se movía el equipo humano. Casi había olvidado que estaban allí. La delegación de Rexy los recibió en la entrada del sector diplomático. Los Vexi eran insectoides, con sus cuerpos cubiertos por duros caparazones negros. Tenían 4 brazos y grandes ojos compuestos que reflejaban la luz como espejos rotos. Su líder, el embajador Chikrix, emitió un chasquido que el traductor de Vera convirtió en un saludo. Comandante Vera, el colectivo le da la bienvenida. Estamos ansiosos por iniciar las negociaciones. Yo también, respondió Vera con suavidad. El imperio valora la eficiencia. No perdamos tiempo en ceremonias innecesarias. Las negociaciones comenzaron esa tarde. Se llevaron a cabo en una gran cámara con una mesa redonda en el centro. Berry y sus asesores se sentaron a un lado. El Brexie estaba sentado en el otro lado. Guardias de ambas especies se alineaban en las paredes. El equipo humano se posicionó cerca de las puertas. Veira notó que se habían dispersado, cada uno cubriendo un ángulo diferente. Jaque estaba de pie cerca de ella, con las manos sueltas a los costados y la mirada nunca fija en un mismo lugar por mucho tiempo. Eso la molestó. Este era un lugar seguro. Había guardias Tení por todas partes, guardias Brexy también. Las puertas estaban cerradas y vigiladas. ¿Qué creían los humanos que iba a pasar? El primer día de conversaciones transcurrió bien. Los Brexy querían acceso a la tecnología minera Teelani. Los Tení querían los productos agrícolas de Vexi. Fue un intercambio sencillo que benefició a ambas partes. Al final del día, ya habían acordado los términos básicos. Esa noche, Vera se retiró a sus aposentos en la estación. Eran habitaciones cómodas proporcionadas por la autoridad de la estación para los diplomáticos visitantes. Estaba revisando documentos en su bloc de datos cuando alguien llamó a su puerta. Era Jaque Morrison. Comandante, dijo, ¿puedo hablar con usted? Vera suspiró. ¿Qué pasa ahora, humano? Jaque entró y la puerta se cerró detrás de él. Su rostro estaba serio, más serio que de costumbre. Hemos notado algunas cosas, dijo. Mi equipo, creemos que alguien nos está observando. Vera dejó su bloc de datos. ¿Observándonos? ¿Qué quieres decir? Desde que llegamos a la estación, hemos visto a los mismos individuos varias veces, en diferentes lugares, a diferentes horas, pero siempre con las mismas caras. Intentan parecer despreocupados, pero no es así. Nos observan, siguen nuestros movimientos. Vera sintió una punzada de irritación. Esta estación es muy concurrida. Quizás simplemente estén ocupados con sus asuntos. Quizás, dijo Jaque. Pero no lo creo. Esta gente es profesional. Saben cómo camuflarse. Solo los vimos porque estábamos mirando. ¿Y por qué mirabas? Jaque la miró a los ojos. Porque siempre miramos, comandante. Es lo que mantiene viva a la gente. Veira se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la estación centelleaban contra la oscuridad del espacio. Estás paranoico, dijo, viendo amenazas donde no las hay. Este es territorio neutral,
protegido por un tratado. Nadie se atrevería a atacar una misión diplomática aquí. Los tratados no detienen las balas, comandante, y alguien en esta estación quiere matarlo. Vera se dio la vuelta. No lo sabe. Sé lo que veo y te digo que algo anda mal. La voz de Jake permaneció tranquila, pero ahora tenía un tono cortante. No les pido que cancelen las negociaciones. Te pido que tengas cuidado. Déjanos hacer nuestro trabajo. Durante un largo instante Vera lo miró fijamente. Una parte de ella quería desestimar sus preocupaciones para enviarlo lejos y demostrar que no necesitaba protección humana, pero algo en su voz la hizo dudar. Está bien, dijo finalmente. Haz lo que tengas que hacer, pero en silencio. No permitiré que me avergüences delante del Brexie. Jake asintió. Gracias, comandante. Después de que él se fue, Vera llamó a su jefe de seguridad, un guerrero veterano llamado Teron. Ella le contó lo que Jake había dicho. Teron realizó escaneos de las áreas públicas de la estación. Revisó las imágenes de seguridad. Se puso en contacto con las autoridades de la estación y pidió información sobre los recién llegados. No encontró nada. El humano salta ante las sombras. Teron dijo, no hay evidencia de ninguna amenaza. Eso pensé, respondió Vera. Pero no podía deshacerse de una pequeña sensación de inquietud. El segundo día de negociaciones fue aún más productivo que el primero. Los detalles del acuerdo comercial se estaban ultimando. Ambas partes parecían satisfechas. El embajador Chikri incluso hizo una broma, algo raro para un Brexie. Durante un descanso en las conversaciones, Vera notó que Katie Dunn hablaba en voz baja a través de un pequeño dispositivo de comunicación. Su rostro estaba tenso. Cuando vio que Vera la miraba, salió rápidamente de la habitación. Más tarde, Vera vio a Danny Vance estudiando un mapa de la estación en su tableta de datos. Estaba marcando algo, tomando notas que ella no podía leer desde la distancia. Y Jake estaba en todas partes. Y en ninguna parte. Ella lo veía parado en un rincón observando. Luego volvía a mirar y él ya no estaba. Reemplazado por Chris Palmer o María Santos. Se movían como fantasmas, siempre presentes pero nunca obvios. Debería haber hecho que Vera se sintiera más segura. En cambio, la puso nerviosa. La tercera noche no pudo dormir. Se levantó y caminó por las áreas comunes de la estación, esperando que el movimiento la cansara. Dos de sus guardias la siguieron a una distancia respetuosa. Encontró a Jake solo en una plataforma de observación. Estaba de pie junto a la ventana mirando las estrellas. En sus manos había una pequeña fotografía, desgastada y descolorida. Él lo miraba con una expresión que ella nunca había visto antes en su rostro. Él la escuchó acercarse y rápidamente guardó la fotografía. Comandante, dijo, tengo problemas para dormir. Podría preguntarte lo mismo. Jake sonrió levemente. No duermo mucho, vieja costumbre. Vera se movió para pararse a su lado en la ventana. Durante un rato, ninguno de los dos habló. ¿Qué había en la imagen? Ella preguntó. Jake se quedó en silencio por un momento. Mi hija tiene 8 años. Se queda con su abuela en la tierra mientras yo estoy fuera. ¿Tienes una familia? Sí. Vera pensó en eso. Siempre había pensado en los humanos como criaturas simples motivadas por instintos básicos. Nunca había considerado que pudieran tener las mismas vidas complejas que su propia gente. ¿Ella sabe lo que haces? Vera preguntó. ¿Tu hija? Ella sabe que ayudo a la gente, dijo Jake. Eso es suficiente para ella. Ella no necesita saber los detalles. Y si algo te pasa, Jake se giró para mirarla. Sus ojos grises estaban tranquilos, pero había algo profundo dentro de ellos. Alguien que había visto cosas que Vera solo podía imaginar. Entonces sabrá que su padre murió haciendo lo correcto, dijo simplemente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Vera no supo qué responder a eso, así que no dijo nada. Permanecieron juntos en silencio,
mirando las estrellas mientras en algún lugar de la estación unos ojos invisibles los observaban. Mañana llegaría el último día de negociaciones y con él todo cambiaría. La mañana del último día comenzó como cualquier otra. Beira desayunó con sus asesores y revisó el acuerdo comercial una última vez. Todo estaba en orden. Al mediodía, el acuerdo estaría firmado y su misión estaría completa. Se sentía confiada y contenta de que ese sentimiento no duraría. La sala de negociaciones estaba llena cuando llegó Vera. La delegación de Brexit ya estaba sentada. El embajador Chikrix hizo clic en un saludo mientras Vera tomaba su lugar en la mesa. Los guardias se alineaban a lo largo de las paredes como de costumbre. El equipo humano se distribuyó cerca de las entradas. Sus posiciones ahora eran tan familiares que Vera apenas las notó. Comenzaron las discusiones finales. Había algunos pequeños detalles que resolver. Nada significativo. Vera se encontró pensando en el viaje de regreso a casa, en los elogios que recibiría del Consejo Imperial. Entonces Jake Morrison se movió. Fue un pequeño movimiento, un ligero giro de cabeza hacia la entrada principal. Vera vio que su mano caía hacia su arma. Ella vio que sus ojos se entrecerraban. ¡Abajo!, gritó. Apenas había salido la palabra de su boca cuando las puertas explotaron hacia adentro. Vera nunca vio cuántos atacantes había. Más tarde se enteraría de que eran 15. En ese momento, todo lo que vio fue caos. Figuras con armadura negra entraron a través de la puerta destrozada, con sus armas ya disparando. Los rayos de plasma atravesaron el aire con un grito. El sonido era ensordecedor. Sus guardias Tenni reaccionaron inmediatamente. Eran soldados bien entrenados, algunos de los mejores del imperio. Levantaron sus armas y respondieron al fuego. 3 de ellos cayeron en los primeros 5 segundos, luego 5, luego 7. Los atacantes fueron rápidos y profesionales. Se movían con precisión militar, cubriéndose unos a otros y avanzando firmemente. Sus armas atravesaron la armadura Tenni como si fuera papel. Vera se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Este era territorio neutral. Se suponía que esto sería seguro. Entonces una mano la agarró del brazo y la tiró hacia abajo. Era Katie Dunn. El humano pelirrojo había cruzado la habitación en el tiempo que le tomó a Vera parpadear. Empujó a Vera detrás de una mesa volcada y se agachó sobre ella, con el arma levantada. «Quédate abajo», gritó Katie. «No te muevas». Vera quería discutir. Ella era una comandante. Ella no recibía órdenes de los humanos, pero las palabras no le salían. Lo único que podía hacer era mirar. Y lo que vio cambió todo lo que creía saber sobre los humanos. Jake Morrison ya no era el líder de equipo tranquilo y educado que ella había despedido. Se había convertido en algo más, algo aterrador. Se movió entre los atacantes como una fuerza de la naturaleza, su arma escupiendo fuego con perfecta precisión. Cada disparo encontró su objetivo. Cada movimiento fue preciso. Un rayo de plasma lo golpeó en el hombro. Beira lo vio suceder. Ella vio su uniforme arder. Ella vio salir sangre de la herida. Él no se detuvo. Él siguió luchando, siguió moviéndose. Su rostro tenía una expresión de concentración absoluta, de determinación absoluta. No había miedo en sus ojos, ninguna vacilación, solo un propósito frío y calculador. Danny Vance recibió un golpe en el pecho, luego otro. Cayó sobre una rodilla y la sangre se extendió por su uniforme gris. Cualquiera habría muerto. Cualquiera al menos hubiera dejado de luchar. Danny levantó su arma con manos temblorosas y siguió disparando. Chris Palmer fue alcanzado en la pierna. Se puso a cubierto. Se arrastró hasta una mejor posición y continuó disparando. María Santos luchó espalda con 2 guardias Tenni sobrevivientes. Su movimiento era tan rápido que Vera apenas podía seguirlos. Los atacantes comenzaron a caer uno a uno, luego de 2 en 2. Habían esperado encontrar blancos fáciles.
Esperaban diplomáticos y guardias ceremoniales. No esperaban humanos. Katie Dunn disparó 3 tiros más allá de la cabeza de Vera. 3 atacantes cayeron. Ni siquiera parecía apuntar. El arma era simplemente una extensión de su cuerpo. Me mudo, dijo Katie en su comunicador. Ella agarró a Vera nuevamente y la jaló hacia una puerta lateral. Morrison, tengo el director dirigiéndome al punto de extracción. Copiar. La voz de Jake sonó tensa pero firme. Los mantendremos aquí. Ir. Vera encontró su voz. Tu gente está muriendo. Tenemos que ayudarlos. Katie no disminuyó la velocidad. Están haciendo su trabajo. Mi trabajo es sacarte de aquí. Mover. Corrieron por pasillos llenos de humo y gritos. Las alarmas de la estación estaban sonando. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Vera vio cuerpos en el suelo, algunos con armadura negra y otros con uniformes. Detrás de ellos todavía se podían oír disparos. Los humanos seguían luchando. Llegaron a un muelle de acoplamiento secundario donde los esperaba un pequeño transbordador. Katie empujó a Vera adentro y selló la puerta. ¿Y qué pasa con los demás? Vera exigió. Katie ya estaba en los controles. Su pierna herida dejaba huellas de sangre en el suelo. Lo lograrán. ¿Cómo lo sabes? Katie la miró de reojo. Por primera vez, Vera vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. Porque son humanos. El transbordador se lanzó a través de la ventana gráfica. Vera podía ver cómo la estación se alejaba. De varios sectores salía humo. Los barcos de respuesta a emergencias se dirigían hacia el sector diplomático. Katie abrió un canal de comunicación. Estado de Morrison. Estático. Entonces la voz de Jake sonó áspera y cansada. Hostiles neutralizados. Vance está caído pero estable. Palmer y Santos están móviles. Nos dirigimos al punto de extracción 2. Copiar. Nos vemos en el barco. Beira se sentó en silencio mientras la lanzadera volaba hacia su nave. Su mente estaba tratando de procesar lo que había presenciado. Sus guardias, guerreros entrenados del Imperio, habían sido aniquilados en segundos. Pero los humanos, los suaves y débiles humanos de los que ella se había burlado y rechazado, se mantuvieron firmes. No, eso no estuvo bien. No se habían mantenido firmes. Habían ganado. 12 atacantes muertos y 3 capturados. El resto huyó al darse cuenta de que estaban perdiendo. Contra una fuerza que había abrumado a los guerreros Tení, 5 humanos habían mantenido la línea. Cuando el transbordador se acopló a su nave, Vera salió al cabo de un día. Su tripulación corrió a ayudarla, haciéndole preguntas que ella no podía responder. Ella se abrió paso entre ellos y se dirigió a la enfermería. Tenía que ver a los humanos con sus propios ojos. Ya estaban allí cuando ella llegó. Jake se sentó en una cama mientras un médico trabajaba en su hombro. La herida era fea, la carne quemaba y desgarraba. No mostró ningún signo de dolor. Danny Vance yacía en otra cama, con el pecho envuelto en vendajes ensangrentados. Estaba despierto, hablando en voz baja con Chris Palmer, que tenía la pierna elevada y girando. A María Santos le estaban aplicando puntos en el brazo mientras revisaba su arma con su mano libre. Katie Dunn estaba apoyada contra una pared, negándose a sentarse a pesar del agujero en su pierna. Parecían como si hubieran pasado por el infierno. Todos estaban vivos. Vera se quedó en la puerta, incapaz de hablar. Jake miró hacia arriba y la vio. «Comandante», dijo con voz ronca, «¿estás herido?» Ella negó con la cabeza lentamente. «Bien. Eso es lo que importa». Vera abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «¿Cómo?» Finalmente lo logró. Jake inclinó la cabeza. «¿Cómo? ¿Qué?» «Comandante, ¿cómo es que sigues vivo? Vi cuando te dispararon. Vi cómo a todos ustedes les dispararon. Cualquier Tení estaría muerta». Jake se quedó en silencio por un momento. Entonces sonrió, una sonrisa delgada y agotada. «Los humanos son difíciles de matar,
comandante. Muy difícil de matar. Veira miró a los soldados heridos que la rodeaban, la sangre, las vendas y las quemaduras, las armas que aún estaban a su alcance, los ojos que permanecían alerta a pesar de todo. Pensó en todas las historias que había llamado mitos. Ella ya no creía que fueran mitos. La nave se movió por el espacio en silencio. Fuera de las ventanas, las estrellas pasaban como diamantes dispersos. Allí dentro el ambiente estaba pesado. 17 soldados Talani murieron en el ataque. 17 guerreros del Imperio desaparecidos en minutos. Vera se encontraba sola en sus aposentos, mirando una lista de nombres en su panel de datos. Ella conocía a algunos de estos soldados desde hacía años. Ella había entrenado con ellos, había luchado junto a ellos, les había confiado su vida, y ellos habían caído como la hierba ante el fuego, pero los humanos habían vivido. Ella no podía dejar de pensar en ello. Había visto las grabaciones de la batalla de las cámaras de seguridad de la cámara. Las había reproducido una y otra vez. Había visto a sus guardias Teelani caer uno tras otro, a pesar de su fuerza superior, su armadura, su entrenamiento. Ella había visto a los humanos recibir golpes que deberían haberlos matado, heridas que habrían dejado a cualquier Teelani en shock, y los había visto seguir luchando. Danny Vance, con 2 agujeros en el pecho, disparó hasta vaciar su arma. Jake Morrison, con su hombro convertido en una ruina de carne quemada, nunca baja el ritmo. Katie Dunn protege a Vera con su propio cuerpo mientras devuelve el fuego con perfecta precisión. Chris Palmer se arrastró por el suelo con una pierna destrozada y todavía disparando. Era imposible. Iba en contra de todo lo que Vera sabía sobre biología, sobre la guerra y sobre la supervivencia. Pero había sucedido. Salió de su aposento y caminó hacia la enfermería. Ella necesitaba respuestas. Los humanos todavía estaban allí, recuperándose de sus heridas. Danny Vance ahora estaba sentado, comiendo algo de un recipiente de metal. Vio entrar a Vera y le dedicó una débil sonrisa. «Comandante», dijo, «es bueno verte de pie y por ahí». Vera no supo qué responder a eso. Este hombre casi había muerto protegiéndola, y aquí estaba él, haciendo una conversación casual como si nada hubiera pasado. «¿Cómo te sientes?», ella preguntó. Danny se encogió de hombros y luego hizo una mueca ante el movimiento. «Mejores, peores. Los médicos de aquí saben lo que hacen. Estaré de vuelta en unos días». «¿Unos días?». Berry lo miró fijamente. «Te dispararon 2 veces en el pecho». «Sí, no fue gran cosa, pero las balas no alcanzaron nada importante. Solo un poco de músculo y una costilla rota. He tenido peores en el entrenamiento». Vera no sabía qué decir. Se giró y encontró a Jake Morrison observándola desde su cama. Tenía el hombro envuelto en vendas limpias, el brazo en cabestrillo, pero su mirada era tan aguda como siempre. «Comandante», dijo, «¿tiene preguntas?». «Sí». Vera se acercó a él. «Muchas preguntas». Jake asintió. «Entonces pregunte». Vera respiró hondo. Había sido soldado toda su vida. Había aprendido a analizar batallas, a entender tácticas, a estudiar las fortalezas y debilidades de las diferentes especies. Pero nada la había preparado para lo que había presenciado. «¿Cómo?». Ella dijo, «¿Cómo lo hiciste? Se supone que vuestra especie es débil y frágil. No tienes armas naturales, ni armadura, ni sentidos mejorados. Desde cualquier punto de vista, deberías haber muerto en esa cámara». Jake guardó silencio un momento, luego se removió en la cama, mirándola más directamente. «¿Sabe que es un cuerpo humano, comandante?». Vera frunció el ceño. «Un organismo biológico como cualquier otro». «No». Jake negó con la cabeza. «Un cuerpo humano es una máquina diseñada para sobrevivir, no para la fuerza, ni para la velocidad, ni para armas naturales, sino para sobrevivir. Pura y simple supervivencia». Levantó la mano, mostrando sus dedos suaves y sin garras.
Miras esto y ves debilidad. Pero estas manos pueden empuñar un arma durante horas sin descanso. Pueden fabricar herramientas, construir refugios, crear fuego. Pueden aferrarse cuando todo en el universo intenta hacer que se suelten. Se tocó el pecho donde latía el corazón. Miras nuestros cuerpos y ves fragilidad. Pero los corazones humanos pueden seguir latiendo incluso con heridas que matarían a otras especies. Nuestros cerebros pueden bloquear el dolor, inundar nuestros sistemas con sustancias químicas que nos permiten seguir luchando cuando deberíamos estar inconscientes. No tenemos armadura porque aprendemos a recibir daño y a seguir adelante. Vera escuchó en silencio. Pero esa no es la verdadera respuesta, continuó Jake. La verdadera respuesta no es física. Es algo más. ¿Qué? Jake la miró a los ojos. Nunca nos rendimos. No es que no podamos sentir dolor o miedo. Lo sentimos tanto como cualquier especie, tal vez más. Pero en algún momento de nuestra evolución, aprendimos que rendirse significa morir. Así que luchamos incluso cuando estamos heridos. Incluso cuando tenemos miedo, incluso cuando cada parte racional de nuestro cerebro nos grita que paremos, luchamos hasta que ya no podemos más. Y entonces luchamos un poco más. Vera pensó en la batalla, en Danny Vance de rodillas, sangrando por el pecho, aún disparando su arma. En Jake con el hombro destrozado, aún abriéndose paso entre el enemigo como una cuchilla en el agua. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué tu gente lo arriesgó todo por mí? No somos nada para ti. Te traté mal. Me burlé de ti. Desestimé tus preocupaciones. Y aún así, casi moriste para protegerme. Jake sonrió levemente. Estabas bajo nuestra protección. Eso es todo lo que importa. Pero podrías haber corrido. Podrías haber escapado. Tu principal preocupación debe ser tu propia supervivencia. No. La voz de Jake era firme. Nuestra principal preocupación es la misión. Y la misión era mantenerte a salvo. Todo lo demás es secundario. Incluso vuestras propias vidas. Incluso nuestras propias vidas. Vera sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ella siempre había creído que la lealtad provenía de la sangre compartida, de la cultura compartida, de la historia compartida. Los Tení eran leales entre sí porque eran Tení. La idea de que estos humanos, estos extraños, murieran por alguien que los había tratado con desprecio era difícil de entender. Ella se movió a la cama de Danny Vance. Él la miró con esa misma sonrisa fácil. Casi mueres por mí, dijo. Es parte del trabajo, respondió Danny. No, es más que eso. Vera luchó por encontrar las palabras adecuadas. He visto morir a soldados antes. He visto sacrificios. Pero lo que hiciste en esa cámara, la forma en que seguiste luchando incluso cuando estabas herido, no era solo entrenamiento ni deber. ¿Qué era? Danny lo pensó. Supongo que podría llamarse terquedad. Somos demasiado estúpidos para saber cuándo rendirnos. Se rió y tosió de dolor. Pero, sinceramente, es porque rendirse no es una opción. Cuando yacía allí con agujeros en el pecho, no pensé en morir. Pensé en la gente que contaba conmigo. Pensé en Jake, Katie, Chris y María. Pensé en ti. Y sabía que si dejaba de luchar, alguien más podría morir porque yo no estaba allí para ayudar. La miró con ojos sorprendentemente serios. Eso es lo que pasa con los humanos, comandante. No somos tan fuertes por nosotros mismos, pero nunca lo somos realmente. Luchamos los unos por los otros, y eso nos hace más fuertes que cualquier armadura o garra. Vera permaneció en la enfermería un buen rato después de eso. Miró a estos humanos heridos, a estos supervivientes imposibles, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. No el respeto vacío de la diplomacia o el rango. Respeto verdadero, el que se ganaba a sangre y fuego. Los mitos sobre los humanos no eran exageraciones. Eran eufemismo. El viaje a casa duró 8 días. 8 días de viaje silencioso a través de la vasta oscuridad entre las estrellas.
8 días para que Vera reflexionara sobre todo lo sucedido. Pasó la mayor parte de ese tiempo observando a los humanos. Ya no con sospecha, ya no con desprecio. Los observaba como un estudiante observa a su profesor, intentando comprender algo importante. Se fijó en cosas que antes se le habían pasado por alto. La forma en que se cuidaban constantemente, incluso cuando ellos mismos estaban heridos. La forma en que Danny Vance contaba chistes para mantener el ánimo ligero a pesar de las vendas que le rodeaban el pecho. La forma en que Katie Dunn ayudaba a Chris Palmer a caminar cuando le dolía demasiado la pierna. Aunque su pierna apenas estaba curada, se movían como una familia, no por la sangre, sino por algo más profundo, algo forjado a fuego. En el un día de viaje, Vera encontró a María Santos en el pequeño gimnasio de la nave. La humana ejercitaba su brazo herido, realizando lentamente una serie de movimientos. Tenía el rostro tenso por el dolor, pero no se detuvo. ¿Deberías estar haciendo eso?, preguntó Vera. María la miró. Probablemente no, pero el brazo necesita moverse o se pondrá rígido. Un brazo rígido es inútil en una pelea. ¿Ya estás pensando en pelear? Siempre. María terminó su ejercicio y tomó una toalla. Así es como nos mantenemos vivos. Entrenamos cuando estamos sanos. Entrenamos cuando estamos heridos. Nunca dejamos de mejorar. Berry se sentó en un banco cercano. He estado tratando de comprender a tu especie. Cuanto más aprendo, menos sentido tiene. María sonrió. Nos lo dicen a menudo. En mi mundo, existe un concepto llamado el código del guerrero. Dice que un verdadero guerrero lucha con honor, protege a los débiles y muere con dignidad. Siempre pensé que Tenny lo entendía mejor que nadie. Vera hizo una pausa. Me equivocaba. Los humanos vivimos este código de una manera que nunca antes habíamos visto. Podría. María se encogió de hombros. No lo consideramos un código. Simplemente es nuestra forma de ser. Proteges a tu gente. No dejas a nadie atrás. Luchas hasta que la lucha termina. Miró a Veira con curiosidad. ¿De verdad es tan extraño? Para la mayoría de las especies, sí. El instinto de supervivencia es el más fuerte. Cuando la muerte es segura, la retirada es lógica. Quizás esa sea nuestra debilidad, dijo María. O quizás sea nuestra fuerza. Somos demasiado testarudos para saber cuándo rendirnos. A veces eso nos mata, pero a veces nos permite hacer cosas imposibles. Vera pensó en la batalla en Corat Prime. 15 atacantes, con entrenamiento militar, bien armados contra 5 humanos y un puñado de guardias Tenny supervivientes. Los atacantes deberían haber ganado. Según todos los cálculos lógicos, deberían haber ganado. Pero no lo hicieron porque los humanos se negaron a aceptar la derrota. Al quinto día, Vera recibió un mensaje del Consejo Galáctico. Inteligencia había identificado a los atacantes como mercenarios contratados por una facción que se oponía a acuerdo comercial con Brexit. Se habían realizado varios arrestos. Los líderes de la facción enfrentaban juicio. Se haría justicia, pero no traería de vuelta a sus 17 soldados. Escribió cartas personales a cada una de sus familias. Tardó 2 días en terminar. Les dijo que sus seres queridos habían muerto con honor, luchando para proteger a su comandante y su misión. No les dijo que habían sido superados desde el principio. No les dijo que un puñado de humanos había triunfado donde los guerreros Tenny habían fracasado. Algunas verdades eran demasiado dolorosas para compartirlas. Al 7º día, la nave recibió la confirmación de que Danny Vance se recuperaría por completo. El personal médico se había asombrado por su velocidad de curación. Heridas que a un Teelani le tomarían meses sanar, se estaban cerrando en días. Tu biología es extraordinaria. El jefe médico le dijo a Jake, nunca he visto a una especie sanar tan rápido de heridas tan graves. Jake aceptó el cumplido con un leve asentimiento. Estamos hechos para sobrevivir. Esa noche,
Vera se encontró de nuevo en la plataforma de observación. Las estrellas brillaban más. Aquí, lejos de cualquier planeta o estación. Se quedó de pie junto a la ventana, dejando vagar sus pensamientos. Unos pasos se acercaron tras ella. No necesitó girarse para saber que era Jake. Llegaremos al espacio Lani mañana, dijo, de pie junto a ella. Nuestra misión estará completa. Sí. A Berry le sorprendió la tristeza en su voz. Supongo que volverás a la Tierra. Con el tiempo, descansaremos unas semanas. Luego, otra misión, otra persona a la que proteger, otra misión. Ese es el trabajo. Vera se giró para mirarlo. En la tenue luz de la plataforma de observación, su rostro parecía mayor, cansado. El rostro de alguien que había visto demasiado y seguía adelante. En fin, te debo una disculpa, dijo. Descarté a los de tu clase por débiles. Me burlé de tus preocupaciones. Te traté con desprecio cuando solo intentabas ayudarme. Bajó la cabeza. Estaba equivocado en todo. Jake guardó silencio un momento. No eres el primero en cometer ese error, comandante. Probablemente no será el último. Pero debería haberlo sabido. He luchado en guerras. He visto coraje y sacrificio. Debería haberlo reconocido en vuestra gente. Ella lo miró. En cambio, solo vi lo que esperaba ver. Una especie suave y frágil que de alguna manera había engañado a la galaxia para que les temiera. Y ahora Vera pensó en ello. Ahora entiendo por qué la galaxia te teme. No es porque seas fuerte o rápido o tengas tecnología avanzada. Es porque no te rindes. Aceptas lo peor que el universo te pueda arrojar y sigues luchando. Eso es más aterrador que cualquier arma. Jake sonrió. Era una sonrisa extraña, cansada y cómplice. Las historias sobre los humanos, continuó Vera. Aquellos a los que llamé mitos. Todas son ciertas, ¿no? La sonrisa de Jake se desvaneció en algo más serio. Las historias que has escuchado son las más sencillas. La galaxia comparte las historias que tienen sentido, las que encajan en categorías claras. Él miró las estrellas. Las historias reales, las que nos contamos entre nosotros. Esos son diferentes. Esos son los que te mantendrán despierto por la noche. Vera sintió un escalofrío recorrer su columna. Ella pensó que ahora entendía. Pero las palabras de Jake sugirieron profundidades que ella ni siquiera había imaginado. ¿Me contarías una? Ella preguntó. Una historia real. Jake lo consideró. Quizás algún día. Cuando estés listo. El barco continuó volando a través de la oscuridad. Mañana llegarían al espacio Tení. Los humanos se irían y avanzarían hacia su siguiente misión, su siguiente batalla. La vida volvería a la normalidad. Pero para Vera, nada volvería a ser igual. Ella había visto la verdad detrás de los mitos. Ella había presenciado a guerreros humanos en batalla. Ella los había visto sangrar y sufrir y negarse a morir. Una vez ella se rió de las historias. Ella nunca volvería a reírse de ellos. Mientras las estrellas pasaban por la ventana, Jake Morrison se dio la vuelta y se alejó. Justo antes de llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Por si sirve de algo, comandante, dijo. Lo hiciste bien en esa cámara. La mayoría de la gente se queda paralizada cuando empiezan los disparos. Mantuviste la calma. Eso requiere coraje. Vera no sabía qué decir. Jake sonrió una última vez. Quizás haya algo de humano en ti después de todo. Luego se fue, dejando a Vera sola con las estrellas y sus pensamientos y una nueva comprensión de lo que realmente significaba ser un guerrero. La galaxia era vasta y peligrosa y llena de maravillas. Pero quizás la mayor maravilla de todas fue la pequeña, suave y obstinada especie de un mundo de muerte llamado Tierra, los humanos. Y Vera nunca volvería a subestimarlos.